Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy soy Rex Forment. Continuamos con el fanfic de propagación Flu de Noiramer 40K capítulo 48 al 49. Ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, todos los personajes a sus respectivos creadores. Espero que lo disfruten. Capítulo 48, abre el ataúd silenciado, día 36. Cass aspiró una respiración agotadora tras otra. El aire se había vuelto más caluroso y al principio pensó que podrían estar cerca de una forja, lo que significaría peligro. Sin embargo, la verdad se aclaró bastante pronto. Una puerta se abrió con el clic de engranajes y el zumbido de ruedas dentadas, revelando algo extraño y desconocido en comparación con los interminables pasillos y corredores laberínticos de los que provenían. Cass siempre había podido ver el otro extremo del corredor en la colmena, a menos que estuviera particularmente oscuro o lleno de niebla. Ese no era el caso ahora. Expandiéndose hacia afuera, aparentemente interminable, estaba la inmensidad del mundo exterior, tan enorme que casi hizo que Cass enfermara solo de mirarlo. No, espera, se dio cuenta Cass mientras se doblaba y comenzaba a vomitar. Es solo el bebé. Habían encontrado un pequeño hangar con las puertas abiertas, no es que ni Cass ni Brunt supieran lo que era un hangar. Estaba vacío, aunque no importaba, ya que ninguno de los dos había visto siquiera una aeronave, y mucho menos sabía pilotar una. Brunt se quedó atrás, apretando con fuerza el brazo herido contra sí mismo. Casi tropezó al ver el mundo exterior. Ambos lo habían visto solo una vez, hacía muchos años. De hecho, así se conocieron, huyendo de hordas de imperiales asesinos. Casi se matan por un escondite, antes de que quienes los seguían se acercaran y los obligaran a compartir el lugar, en lugar de arriesgarse a llamar la atención con algún tipo de pelea. Al final, ambos se alegraron bastante de no haberse matado. Más aún, les sorprendió encontrar a alguien que no solo era como ellos, sino que no se detestaba intrínsecamente por razones que nunca habían estado claras para ninguno de los dos. Ninguno de los dos había sido particularmente religioso. Después de todo, el dios emperador nunca les había hecho ningún favor, pero estuvieron cerca de la verdadera fe después de aquella vez, cuando se acurrucaron juntos bajo la sombra de la estatua de un santo imperial, incluso cuando las dos turbas dispares se confundieron con una especie de levantamiento de impuros y atacaron. Pasaron horas antes de que los sirvientes se llevaran a los últimos muertos y heridos para reciclarlos, y casi Brunt se atrevieran a salir. Solo entonces se darían cuenta de que no veían ningún techo y ambos se aferraron al suelo por miedo a caer hacia arriba, entre las ondulantes nubes de ceniza y humo. Pasaron un tiempo juntos después de aquello. Al principio, fue difícil aprender a confiar el uno en el otro. Ninguno durmió mucho las primeras noches, incapaz de acostumbrarse a la idea de estar cerca de otra persona siendo tan vulnerables. Finalmente, el agotamiento los venció y durmieron profundamente esa noche. Claro, todo eso había pasado años atrás. El reciente levantamiento, invasión, fuera lo que fuese lo que le había pasado a Wiro, se había convertido en un lugar más peligroso para ambos, y algo de esa tensión había regresado, aunque esta vez, ninguna se dirigía al otro. Cass se acercó a Brunt y le sujetó el brazo que no se había arañado. ¿Está bien?, preguntó. ¿Puedo cambiarte las vendas? Estoy bien, dijo Brunt, despidiéndola con un gesto, incluso cuando ella lo vio contener una mueca de dolor. Solo, cansado. Estaba cansado, pero no estaba bien. Eso era obvio. Si su herida se había infectado, no había nada que Cass pudiera hacer para ayudarlo, no sin las herramientas adecuadas. Una nueva clase de náusea, no relacionada con el embarazo, amenazaba con apoderarse de ella. Sí, si no lo ayudaban, si la infección se extendía, tendría que irse del brazo. La mejor manera de hacerlo sería con un rifle láser. No era precisamente un hallazgo fácil en ese lugar, pero tampoco imposible. No tenían muchas otras opciones. Nada allí abajo estaba limpio, especialmente ningún instrumento afilado. Un rifle láser le arrancaría el brazo con facilidad y se aseguraría de que no sangrara después. Aunque el shock podría matarlo. Tampoco tenían medicamentos para aliviar el dolor. No quedaban muchas estaciones médicas después de la primera arrasada por los genes de Allers. Cass sacudió la cabeza para alejar los oscuros pensamientos mientras Brunt pasaba junto a ella y comenzaba a buscar un camino más abajo en la torre. Primero tendrían que encontrar un rifle láser, y si esas cosas no venían a buscarlos, no era probable que uno cayera del cielo. Necesitarían un milagro, y Cass y Brunt nunca habían parecido estar entre las prioridades del dios emperador.
Pero si no hacía nada, Cass observó cómo Brunt parecía sentir un nuevo dolor en el brazo, deteniéndose y apretando los dientes con fuerza para no gritar. Después de calmarse, la miró para ver si lo notaba. Lo había hecho, pero algo más atrajo su atención. Al otro lado de la ciudad, cerca del límite que daba paso a un océano negro e infinito, el túnel que se extendía hacia otra colmena estaba en llamas. De haber podido, la mente de Cría habría lanzado una mueca de desprecio al ver cómo los explosivos estallaban en las vías más cercanas a la colmena llamada Wiro, y el túnel se derrumbó sobre el tren en un estruendo atronador de metal desgarrado y gases volátiles en llamas. El tren, que apenas había empezado a reducir la velocidad, se deformó al descarrilar. Los vagones que albergaban a innumerables soldados enemigos se salieron de las vías, algunos llevándose a otros consigo, mientras que otros, con cables de acero que los conectaban, se rompieron como una brizna de hierba arrancada. Sin embargo, esa mueca de desprecio de la mente de Cría se habría desvanecido rápidamente al darse cuenta de que la gigantesca construcción, a pesar de su tamaño, no contenía la mayor parte de las fuerzas enemigas, ni la trampa había atrapado a los demás trenes, que estaban separados, presumiblemente esperando algo así. Lo que significaba, los exploradores de la mente de Cría, los más rápidos de las pocas decenas de miles de drones que había retirado a regañadientes de su defensa del otro túnel, se abalanzaron sobre los restos en llamas, incluso cuando el lejano chirrido de ruedas metálicas al arañar las vías indicaba la desaceleración de los otros trenes, alcanzándolos incluso por encima del estruendo de las explosiones secundarias. Sin embargo, no hubo gritos. Eso, en sí mismo, no era sorprendente. Las fuerzas enemigas nunca gritaban, al menos no de dolor ni de muerte. Solo como forma de intimidación o, sospechaba, de burla. Sin embargo, tampoco había supervivientes que salieran de los restos. Por muy malo que fuera, si hubiera estado lleno hasta los topes de soldados, debería haber habido supervivientes. Ciertamente, las fuerzas enemigas deberían haber sido capaces de manejarlo mejor que la especie de la que formaban parte los drones, con sus extrañas habilidades que incluso ahora la mente de Cría desconocía. Y, sin embargo, mientras sus exploradores avanzaban sin miedo entre el fuego y los escombros que aún se asentaban en algunas zonas, no encontraron cuerpos, ni enemigos que se alzaran para atacar, ni siquiera una señal de que el tren hubiera estado ocupado. Algunas secciones eran inaccesibles, por supuesto, sepultadas bajo escombros o envueltas en llamas, a veces ambas cosas, pero había muchas zonas vacías. La mente de Cría se estremeció con poderosas emociones extrañas que hicieron caer de rodillas a algunos de sus drones más débiles bajo su peso psíquico. Un momento después, como marionetas con las extremidades arrastradas a cada movimiento, volvieron a levantarse, con la mirada nublada. Los exploradores se ocultaron entre los escombros, incluso cuando el último chirrido de las ruedas se apagó, dejando solo el crepitar del fuego y los escombros aún asentados para ahogar cualquier otro sonido. Los drones prepararon sus armas, mientras la mente de Cría ponía en acción al resto de sus fuerzas, realizando los últimos ajustes a sus defensas, preparadas con rapidez. En realidad, casi esperaba que la trampa inicial fallara, aunque no con un truco tan mundano como un tren vacío. Había preparado algunos explosivos en el pasado para derrumbar la colmena Malum, pero había gastado la mayoría en la retirada de aquella primera y desastrosa batalla contra el enemigo. El hecho de que hubiera producido más se debía primero a la intención de lanzar otro ataque en algún momento, solo para que todo se desmoronara. La expectativa de fracaso se basaba más en que tal método probablemente no habría detenido el asalto. El enemigo nunca antes había usado tales métodos. Si bien había demostrado astucia para evitar las defensas, nunca se había molestado en transportarse. ¿Para qué necesitaba siquiera el tren? Quizás estaba concebido como una especie de ariete. No había indicios de que el tren redujera la velocidad y se acercaba al punto en que no importaría si se detenía bruscamente o no. Pero si era un ariete, ¿por qué no llenarlo de explosivos para producir un efecto aún mayor? ¿Acaso el enemigo no lo había considerado? No era un ariete, sino simplemente la falta de familiaridad con los sistemas de control lo que impedía que redujera la velocidad a tiempo. ¿Qué clase de trampa era esta? ¿Por qué se molestaba en usar los trenes si nunca antes lo había hecho? ¿Era realmente un ataque del mismo enemigo que había atacado las dos colmenas anteriores? La mente de Cría se había atrincherado, el enemigo debía saberlo. Incluso con una fuerza insignificante custodiando la entrada, esa zona se encontraba en pasillos asegurados en ambos extremos.
sin conductos de ventilación por los que pudieran arrastrarse diminutas bioformas, custodiada por drones equipados con dispositivos de filtración que poseían armas que convertían esos largos pasillos en zonas de exterminio, incluso para criaturas como las que el enemigo había desplegado antes, junto con una miríada de otras trampas preparadas a toda prisa. Un enjambre no serviría de nada esta vez. ¿Verdad? Corren sintió la explosión más que la oyó, el temblor del tren al ser destrozado por las minas que el enemigo debió haber colocado para preparar su ataque. Lo segundo que sintió fue el temblor repentino de su propio tren al comenzar a reducir la velocidad rápidamente, con las ruedas chirriando al detenerse con mucha más rapidez de lo habitual. Algunos guardias lograron mantenerse en sus asientos, otros casi salieron despedidos, sin esperar la repentina desaceleración. Las fuerzas de defensa de Malum no tuvieron mejor ni peor suerte. Sorprendentemente, los soldados con armadura negra que estaban de pie en la parte trasera mantuvieron el equilibrio con un simple cambio de peso, aparentemente sin tropezar. El ataúd que custodiaban se estremeció, pero pareció adaptarse al repentino cambio de velocidad con bastante facilidad. Sintió que Suya lo agarraba del brazo para estabilizarse, sus dedos clavándose dolorosamente en su carne a pesar del uniforme, incluso mientras él se agarraba al asiento bajo él para no caer al suelo como algunos de sus compañeros. ¿Qué pasa? Siseó Suya, tras una sarta de maldiciones y juramentos, bastante variopinto y ligeramente herético, murmurados con dureza. Ni idea. Respondió Corren, más alto de lo que pretendía, casi gritando. Aún así, apenas se oyó por encima del chirrido del metal. Solo cuando el tren se detuvo, Suya la soltó. Los que habían salido despedidos de sus asientos se levantaron, todos aparentemente bien salvo por lo que seguramente serían algunos moretones dolorosos. Para cuando se detuvieron, algunos ya empezaban a ponerse de pie, otros yacían de espaldas, aturdidos. Sin embargo, los soldados con armadura negra ya estaban en movimiento, con el ataúd flotando entre ellos mientras marchaban en formación hacia la salida. Cohortes urbanas Malum, desembarquen y avancen. Las órdenes llegaron por el box. Las FDP se alzaron, aún superando el nerviosismo de la repentina parada, antes de seguir a las de armadura negra. ¿Las FDP iban a avanzar primero? Ese debería haber sido el papel de la guardia, ¿por qué se les daba prioridad a los malumitas? En realidad, Corren ya tenía una explicación probable. El comandante de esta fuerza operativa, Marcus Agrippa, era malumita. Más aún, era coronel de las FDP. Probablemente quería dar a sus tropas la oportunidad de demostrar su valía y, con sus esfuerzos, demostrar que era digno del mando que le habían dado. Política. Corren estaba aprendiendo rápidamente a cansarse de ellas. Pasaron unos minutos antes de que llegara la segunda orden, mucho después de que los soldados de las FDP hubieran desembarcado y el sonido de disparos de ametralladoras automáticas a lo lejos se hiciera cada vez más fuerte. Guardia Imperial, desembarquen y avancen. Era una orden simple, básicamente igual a la primera. Probablemente recibirían instrucciones más detalladas una vez que bajaran de los trenes. O eso pensó Corren al principio. Salió al túnel y abrió los ojos de par en par. Había estado cerca de la mitad del tren de kilómetros de largo, pero aún tenía suficiente vista para ver dónde había estado el tren que tenían delante. El tren que ahora era un desastre en llamas, medio enterrado bajo el túnel que se había derrumbado encima. El tren en el que viajaba parecía haber evitado por poco chocar contra ese destrozo, deteniéndose justo antes de él. Las fuerzas de la FDP lo precedían, avanzando hacia el sonido de los disparos de ametralladoras automáticas al otro lado de los escombros. Decenas de miles de hombres lo precedían, todos con uniforme de Malum. Sin embargo, los soldados con armadura negra no estaban entre ellos, sino que permanecieron junto al vagón, junto al ataúd. Los sargentos rápidamente formaron a la guardia, preparándola para partir de inmediato. Y entonces, esperaron. Esperaron un buen rato. Mientras tanto, más FDP, todos con uniformes de Malum, seguían marchando junto a su pelotón y los soldados con armadura negra. Algunos guardias los miraban de reojo, sobre todo después de la primera hora. Suya, que había terminado junto a Corren quizás por pura suerte, parecía observarlos con recelo. ¿Quiénes creen que son? Le susurró, y él entrecerró los ojos, aunque no giró la cabeza. Hablar no estaba permitido y si un sargento los oía, ambos serían castigados por su indiscreción. Ella captó el mensaje y cerró la boca. Corren no pudo evitar preguntarse, mientras sus dedos jugueteaban distraídamente con la correa de la funda de su pistola de plasma.
Le habían permitido quedársela, para envidia de algunos de sus compatriotas. Nunca se le había dado bien quedarse de brazos cruzados y se aburría mucho. Sin embargo, no recibió ninguna otra orden. Entonces, justo cuando transcurría la segunda hora, la guardia debe avanzar y asegurar la entrada del túnel. Por fin. Unidades OTS para apoyar a la guardia. ¿Apoyar a la guardia? ¿Como si lo necesitaran? Corren sintió algo de desprecio por un momento, pero al ver a la supuesta unidad OTS avanzar con el mismo paso merodeador que había visto en Beleric, decidió que no le importaba tenerlos con él. Sin embargo, se preguntó si el ataúd sería algún tipo de escondite de armas, ya que lo habían traído consigo. Pasó otra hora antes de que la guardia se reuniera y comenzara a preparar sus defensas, aparentemente abandonada a su suerte por el alto mando. Al principio, Corren se mantuvo ocupado ensamblando defensas, buscando piezas selectas de chatarra para erigir barricadas, pero una vez terminadas, fue uno de los pobres desgraciados elegidos para protegerlas. Y luego se aburrió de nuevo, decidiendo observar a los Otst, que parecían estar en alerta máxima, asegurándose de que todos los evitaran, y a su ataúd. Quizás no debería quejarse, dado lo que había pasado en su primera batalla. Aún así, estaba atrapado allí, mientras más y más FDP seguían marchando y. Un momento. El sonido de los disparos de las ametralladoras automáticas no se había vuelto más fuerte ni más silencioso, excepto al acercarse a la entrada, al acercarse al origen. Lo que significaba que las líneas no se movían mucho. A pesar de eso, cientos de miles de soldados de las fuerzas de defensa de la India ya los habían pasado. Una oleada de terror se apoderó de su estómago. El enemigo probablemente tenía defensas. ¿Acaso las tropas que se enviaban constantemente al frente estaban siendo arrojadas a una especie de trituradora de carne? Tal vez no le importara que no lo enviaran al frente. Unidades OTST, avancen en preparación para la ruptura. ¿Significaba eso que estaban cerca de ganar? Corren no tenía ni idea, nunca antes había estado en un asedio. Casi de inmediato, los OTST avanzaron y Corren parpadeó sorprendido al dejar atrás el dispositivo flotante, ahora desatendido incluso por los servocráneos, que habían desaparecido en algún momento que él no había notado. Durante 30 minutos, resistió la tentación, contentándose con miradas furtivas. Sin embargo, cuando su sargento parecía distraído, Corren no pudo evitarlo. La cosa casi parecía flotar hacia él y, a pesar de haberle reprendido en silencio a Sila antes, la curiosidad lo dominaba. Se acercó al ataúd, colocándose a su lado. Estaba casi seguro de que se había acercado flotando. Era grande y parecía estar bien blindado, revestido de metal con pintura plateada. El emblema del Mechanicus lo miraba sin pestañear, y se preguntó si el ojo rojo brillante era en realidad solo un emblema o una especie de cámara. Y entonces, emitida por un box que no había visto, llegó una orden fantasmal. Abre el ataúd silencioso. El ataúd emitió un siseo al escaparse el aire, al abrirse los pestillos internos y la niebla se derramó por sus costados. Luces tenues parpadeaban en esa neblina, como espíritus danzando en la niebla de un cementerio. La puerta se abrió con el clic de los engranajes y la niebla se unió a la oscuridad para ocultar su visión de algo más que la silueta de lo que contenía. Era alto, superaba fácilmente los 2 metros de altura, pero claramente tenía la forma de un humano con armadura. Entonces, como un faro al encenderse, una visera plateada se encendió. Una mano enguantada zumbó y chasqueó suavemente, casi inaudiblemente, al extenderse y agarrar el borde del ataúd, arrastrando el resto del cuerpo hacia la tenue luz del túnel. La armadura era del mismo rojo que la del Mechanicus, pero carecía casi por completo de decoración, salvo por el Cog Mechanicum estampado en las hombreras y los números plateados en el lado izquierdo de la placa pectoral, que eran simplemente 4 ceros pintados en blanco puro. El guerrero acorazado avanzó unos pasos, y pareció enderezarse en un instante. Observó su entorno, girando la cabeza lentamente de izquierda a derecha, antes de detenerse en Corren. El guardia sintió que se le helaba la sangre, pero extrañamente también sintió una oleada de esperanza. La voz del guerrero era profunda y segura. Necesito un arma. Capítulo 49, Tiempo bala, día 36, continuación. Las articulaciones motorizadas zumbaban y un generador zumbaba, apenas audible por encima del intenso fuego de las ametralladoras. El pasillo estaba lleno de cientos de cadáveres con uniformes de las fuerzas de defensa de Malún, destrozados en oleadas como una guadaña cosechando trigo. Cuerpos yacían destrozados y charcos de sangre mezclados con una sustancia amarilla pegajosa.
Algunos habían sido destrozados por las potentes balas cinéticas, otros habían sido chamuscados por los cañones láser y el fuego de plasma, más raros. Sin embargo, este pasillo no reproducía los sonidos de una batalla. Los únicos seres vivos en su interior eran drones Genestealer, cada uno con filtros de aire para lidiar con la amenaza invisible de las esporas. Fuera, ocultos a ambos lados de la entrada, había 4 escuadras de Ots con armadura negra. Sin embargo, no hicieron ningún movimiento para atacar. En cambio, esperaron a que el último individuo que se mantenía en el exterior entrara. El Spartan tomó posición, justo antes de la entrada. Quizás los Genestealers se sorprendieron por la calma de sus movimientos, quizás esperaban algún tipo de trampa, quizás no querían desperdiciar ni unos segundos de munición cuando solo un enemigo moriría a cambio. Sin importar sus razones, sus armas solo rastrearon a la figura acorazada, pero no dispararon. Esperaron, preparándose para una nueva oleada. Aún así, la novedad de este nuevo enemigo atrajo la atención de la inteligencia controladora de la prole Genestealer. Sin embargo, no eran la única mente colmena con una parte de su atención centrada en este ser. Ni siquiera esas partes eran iguales. En otras colmenas, las fábricas de carne se ralentizaban al redistribuirse su capacidad de procesamiento. Las marionetas en áreas donde no requerían una gestión constante vieron reducidas sus máscaras, normalmente impecables. Y, en 2 colmenas que solo contenían carne muerta y a las que se les había dado un nuevo propósito dentro de sus agujas, una poderosa inteligencia dominó su voluntad hacia una única figura servoarmadura. El 20%. Esa era aproximadamente la cantidad de potencia de procesamiento del total que poseía el Flood, destinada a operar a este único Spartan. No por necesidad, sino por el deseo de aprovechar al máximo una oportunidad excepcional y. Como prueba. Una prueba de lo mejor que el Flood, no, de lo que Tide y sus aliados podían aportar. El Spartan avanzó a grandes zancadas, cada paso, cada estiramiento muscular, cada movimiento perfectamente preciso y deliberado. Su mano se cernía sobre la única arma que poseía, una pistola de plasma que zumbaba con una carga completa. Bueno, no exactamente su única arma. Se cruzó una línea invisible, una conocida solo por la mente de la prole, pero las consecuencias de cruzar esa línea eran fáciles de ver. 150 metros dentro del túnel tenuemente iluminado, un dron realizó la corrección final de su pesada ametralladora y comenzó a apretar el gatillo. Comienzo. El Spartan se agachó, una lluvia de disparos de ametralladora atravesó el aire donde había estado hacía menos de un segundo, los engranajes de su blindaje crujieron a la velocidad del movimiento, de ser casi derribados a su nueva posición por la poderosa musculatura que contenía. El dron corrigió y apuntó la ametralladora ligeramente más abajo, pero el Spartan ya se movía, corriendo hacia adelante a una velocidad que algo tan grande y blindado no debería haber sido capaz de alcanzar. Había pasado un segundo. 142 metros al objetivo. El Spartan se lanzó a un lado, justo cuando el dedo alrededor del gatillo del cañón láser se tensó. En un instante, el aire ahora vacío fue quemado por el perno rojo brillante, que se estrelló en pedazos un momento después. Las balas de la ametralladora automática cortaron el aire a su alrededor, la trayectoria de cada bala ya calculada desde que los cañones se colocaron en su lugar. Habían pasado 2 segundos. 134 metros al objetivo. El Spartan saltó, dando una vuelta, justo cuando una nueva ráfaga de fuego láser se dirigía hacia adelante. Los disparos dispersos de la ametralladora automática impactaron contra él, los primeros impactos, solo para que brillaran como estrellas, al impactar contra el campo de conversión que protegía la armadura, convirtiendo la energía cinética en luz inofensiva. Habían pasado 3 segundos. A 130 metros del objetivo. El Spartan cayó al suelo, dando tumbos, evitando por poco un destello de plasma que quemó el aire. Su pistola de plasma estaba en su mano, protegida por su espalda mientras la armadura absorbía el disparo de un rifle láser y un disparo disperso de una ametralladora, acompañados una vez más por un destello de luz. En un instante, rodó hasta agacharse, manteniendo apenas esa postura por un instante antes de impulsarse del suelo y correr hacia adelante, levantando la pistola mientras lo hacía y apretando el gatillo, sabiendo ya dónde impactaría el disparo. Habían pasado 4 segundos. A 122 metros del objetivo. Un destello al rojo vivo iluminó el túnel, como la descarga de un rayo. 3 Genestealers, 2 con rifles láser y el tercero con la ametralladora pesada, no sintieron ni un instante de dolor al ver su existencia consumida por las llamas que los redujeron a cadáveres carbonizados, aún aferrados a sus armas.
El que llevaba la ametralladora pesada se desplomó, arrastrándola con él, abriendo una línea feroz a través de las paredes de roca mientras las balas de la ametralladora disparaban erráticamente, hasta que los dedos carbonizados se rompieron y se convirtieron en cenizas. El Spartan seguía corriendo. Habían pasado 5 segundos. 112 metros hasta el objetivo. Otro salto del Spartan, esta vez girando en el aire como un acróbata para evitar las trayectorias de más balas de ametralladora automática, además de girar sus pesadas patas para absorber la energía del salto, con los motores de planeo internos encendiéndose un instante para reducir su peso. Se agazapó contra el techo, casi como si la gravedad se hubiera invertido, y luego, empujado, impactando hacia abajo como un meteoro, justo cuando un disparo de cañón láser derritió el punto del techo donde había aterrizado. Habían pasado 6 segundos. A 105 metros del objetivo. Se deslizó por el suelo, usando sus motores una vez más, no para reducir la velocidad, sino para acelerar y rodar, dejando que la parte trasera de la armadura recibiera el impacto del disparo láser, continuando el giro y levantando de nuevo el brazo con la pistola de plasma. Otro destello brotó del cañón y, esta vez, el dron que operaba la ametralladora pesada se convirtió en cenizas, al igual que un desafortunado dron que había estado demasiado cerca. Justo cuando ese dron colapsaba, otro había ido a recoger el cañón láser. Habían pasado 7 segundos. A 94 metros del objetivo. Segundo a segundo, el Spartan se acercaba a su objetivo. Otros 4 disparos de plasma quemaron a cada dron que intentaba operar su equipo más pesado, antes de que el uso continuo amenazara con sobrecalentar el arma. Algunos disparos impactaron al Spartan, pero muchos más fueron esquivados con movimientos eficientes que habrían estado fuera de la capacidad de cualquier simple mortal. Mientras tanto, esos raros disparos que hicieron contacto vieron su energía cinética devorada por el campo de conversión o fueron como agua contra la armadura potenciada. 8 segundos, 84 metros. 9 segundos, 72 metros. 10 segundos, 61 metros. 11 segundos, 51 metros. 12 segundos, 43 metros. 13 segundos, 31 metros. 14 segundos, 20 metros. 15 segundos, 9 metros. 16 segundos. Objetivo alcanzado. El Spartan saltó hacia arriba, llevado por encima de la barricada por una fuerza inhumana, la pistola de plasma sujeta una vez más a su lado mientras descendía hacia el primer enemigo. El híbrido Genestealer, probablemente de la 4ª generación de su ciclo reproductivo dada su apariencia más humana, rugió mientras aceleraba una espada sierra en su mano, gritando una oración silenciosa a un dios que habría devorado este mundo si se le diera la oportunidad. Blandió el arma brutal hacia el Spartan, ahora a su alcance. El Spartan se agachó y corrió hacia adelante agazapado. Como un rayo, su brazo se extendió y atravesó el pecho del Genestealer, atravesando carne y hueso con una fuerza brutal. El siguiente Genestealer, un dron que usaba la culata de su ametralladora automática como garrote, se abalanzó, pero el híbrido, que gritaba, interceptó su ataque al verse aprisionado entre el nuevo atacante y el espartano. El hueso crujió y el híbrido enmudeció, con el cráneo ligeramente desplomado mientras la sangre brotaba de su nariz y boca. El Spartan arrancó su brazo ensangrentado del híbrido, justo a tiempo de atrapar la maza de otro Genestealer, que la blandía con una mano mientras con la otra manipulaba el seguro de una granada de fragmentación. Extendiéndose hacia adelante, el Spartan aplastó la mano del Genestealer alrededor de la granada, arrancándola y arrancándole la mano al mismo tiempo, tirando del seguro en el mismo movimiento. La granada desapareció, junto con la mano, adentrándose en el túnel, explotando y llevándose consigo a varios Genestealers. Más se acercaron al Spartan y más cayeron en una serie de golpes relámpago, cada golpe e incluso el más leve movimiento calculados por una mente lo suficientemente poderosa como para ver incluso esta lucha vertiginosa como si ocurriera en el agua, con momentos ralentizados al máximo. Sin embargo, el Spartan no se limitó al combate cuerpo a cuerpo. Tomaba las armas de sus víctimas, usándolas mientras las necesitara, y luego las desechaba, a menudo con la suficiente violencia como para conseguir un reemplazo. La horda de Genestealer era numerosa, pero distaba mucho de ser infinita. Al fin y al cabo, esta defensa estática solo contaba con un número limitado de unidades para defenderse. No se habían necesitado más, o eso se creía. La mente de la cría se equivocó. Al final, el Spartan ni siquiera necesitó recurrir a la única arma que llevaba en el ataúd. Prototipo falso Mjolnir Mk0 era el nombre completo que Vidrioth le había dado a la armadura.
Tid respetaba la admisión del tecnosacerdote de que este traje no se parecía en nada a la armadura en la que se basaba, de ahí la palabra falso. Al fin y al cabo, seguía siendo tecnología imperial, y su apariencia era más bien una hibridación del Mjolnir con una servoarmadura imperial normal, con muchos elementos tomados de la armadura del Inquisidor. De hecho, la única pieza completamente nueva era el casco. Sin embargo, Vidrioth no había escatimado en nada en la creación de esta armadura. Y, a medida que Tide incorporaba a más tecnosacerdotes y estos se enteraban del proyecto, muchos se interesaban en contribuir con ciertas tecnologías raras que habían acumulado y que podrían ser útiles en semejante armadura. El Mechanicus era sin duda una organización muy recluida, una que normalmente no era tan propensa a compartir. Tide sabía que la mayoría de quienes se desprendían de sus tesoros y artefactos sagrados pertenecían a la mitad que lo consideraba, de algún modo, divino. Vidrioth inicialmente había planeado tener una unidad de energía en la parte posterior de la armadura, como era habitual, pero uno de los artefactos lo solucionó. Se trataba de una rara pieza de arqueotecnología en forma de generador de energía miniaturizado que podía reemplazar la unidad completa e incluso extender su tiempo de funcionamiento. Tide había permitido su instalación a regañadientes, ya que un dispositivo así podría ser bastante útil si se le aplicaba ingeniería inversa. Solo lo había aceptado porque su dueño se había negado rotundamente a desprenderse de él por cualquier otra razón que no fuera contribuir a la creación de una armadura sagrada traída por los supuestos elegidos del dios máquina. Los fanáticos podían ser bastante testarudos. Eso, y era consciente de que al menos otros 4 generadores de energía con capacidades similares se encontraban en Monstrum y que podía dárselos a los tecnosacerdotes más dispuestos a desmontar cosas para aprender de ellas. No era un problema urgente y permitía un mayor rendimiento del prototipo, así que no le importó demasiado. ¿Qué opinas de su rendimiento? Unos 30 tecnosacerdotes, cada uno con diferentes contribuciones al proyecto, liderado por Vidrioth, residían en su dominio, observando y analizando el MK0 mientras, figurativa y literalmente, destrozaba a los drones Genestealer. Los tecnosacerdotes se comunicaban en silencio. No era a través de la noosfera, ya que ese sistema simplemente no existía en ese lugar. En cambio, Tide cumplía su función, permitiéndoles tener esa apariencia de normalidad. No siempre será tan efectivo, determinó Vidrioth, actuando como la voz del grupo. Dado su papel en el proyecto, era apropiado. Al menos, esa había sido la opinión del resto de los tecnosacerdotes. No siempre pueden esperar proporcionar tal cantidad de sus capacidades de procesamiento a una sola unidad en el futuro. Por supuesto. Ni pretendo hacerlo. Esto era simplemente una forma de probar al máximo las capacidades de la armadura con un operador en forma fluid. Por supuesto, dijo Vidrioth, haciendo una reverencia. Aproximadamente la mitad de los demás tecnosacerdotes siguieron el ejemplo, mientras que la otra mitad, que había optado por agruparse y distanciarse un poco de los demás, no lo hizo. Una pregunta, dijo otra voz, perteneciente al grupo irreligioso. Si bien Tide técnicamente tenía la última palabra sobre el aspecto de una persona dentro de su dominio, así como sobre prácticamente todo lo demás en este lugar, Tide había optado por dejar que estos tecnosacerdotes decidieran su apariencia. La mayoría simplemente elegía su aspecto en el Materium, mientras que Satar eligió la forma en que Tide lo había hecho aparecer inicialmente, considerándola casi una bendición sagrada o algo así. Sin embargo, este no. No Logis Satar. Aún vestían las túnicas rojas del sacerdocio y mantenían una vaga forma humanoide, pero el cuerpo real de Satar aún conservaba restos de carne visibles, fragmentos que Tide sabía que detestaban. En secreto, Satar deseaba profundamente desprenderse por completo de la forma humana, y aunque no habían elegido la apariencia que realmente deseaban en el dominio de Tide, había indicios. En lugar de 2 piernas, había 4, dispuestas como las de una araña, cada una también blindada que parecía capaz de resistir el fuego de un cañón automático. El torso era un reactor con un núcleo expuesto que ardía con la furia de un sol, coronado por una cabeza mecánica con forma de araña, con todos los sensores que la cubrían. Sus brazos eran ciertamente humanos, aunque Tide sabía que cada uno contenía suficiente armamento como para destruir un bloque de habitáculo dentro de cada uno. En esa última parte, al menos, Satar era como los demás. Todos ellos habían incluido cantidades mucho mayores de armamento oculto en las formas en las que habían elegido aparecer aquí, más de lo que sería práctico o incluso necesariamente posible si hubieran estado en el Materium. No había ninguna razón. Más bien, el razonamiento de todos los tecnosacerdotes fue ¿por qué no?
Incluso después de que Tide les explicara que no tenía sentido tener una potencia de fuego tan excesiva cuando sus cuerpos eran esencialmente ilusiones creadas por conveniencia. No debería haberse sorprendido. Pregunten lo que quieran. ¿Para qué sirve este prototipo? Sobre todo ahora que se han contribuido a su creación tantos componentes raros que carecemos de los medios para recrear. No podremos producir tales armaduras en masa, ni siquiera tener cantidades limitadas, si no encontramos tecnologías tan raras. La creación es de inspiración divina, Satar. Exclamó Vidriov, como asombrado de que su compañero tecnosacerdote pudiera siquiera decir tal cosa. Eso por sí solo es razón suficiente. No nos corresponde cuestionar a los elegidos del dios máquina. Excelentes preguntas, Satar. Si bien el deseo original de crear la armadura fue de Vidriov, yo lo apoyé y alenté. Lo hice porque deseaba tener una idea de lo que era factible. Aunque la producción en masa de cualquier tipo de servoarmadura nos resulta actualmente imposible, poseemos una gran cantidad de sets ya creados. Tardaron un momento en comprender a qué se refería. No fueron Vidriov ni Satar quienes lo entendieron primero, sino Logis Kalarn, el tecnosacerdote de mayor rango de la Orden de las Lluvias Purificadoras. ¿Pretenden convertir el equipo de las sororitas en sets de Mjolnir falsos como este? Preguntó, poniendo al día al resto de los tecnosacerdotes. A Tide le pareció divertido, en secreto, el uso de la palabra convertir en ese contexto. Sí y no. La mayor parte de las sororitas, o mejor dicho, sus mentes, residen actualmente aquí, en mi dominio, mientras les enseño a recordar su propia humanidad y la humanidad de los demás. Por lo tanto, no necesitan su equipo. Antes de eso, sin embargo, pretendo usar los conjuntos que muchos de su orden abandonaron antes de partir de Deimos para la guerra. Las hermanas Repentia, dijo Kalarn. Negó con la cabeza. No entiendo por qué alguien renunciaría a una armadura creada por la gracia del Omniscia. Sin embargo, aprovecharemos su decisión. Ya he asegurado el equipo y he comenzado su transporte. Aproximadamente 100, en total. Hubo una silenciosa oleada de asombro y emoción entre los tecnosacerdotes reunidos. Cada uno de ustedes recibirá un conjunto para trabajar personalmente, como agradecimiento por sus contribuciones. Modifíquenlos, desmóntenlos, solo les pido que intenten aprender todo lo que puedan de ellos y compartan ese conocimiento libremente. Eso sin duda les había llamado la atención. La servoarmadura era una de las formas de tecnología más sagradas, según el Mechanicus. Pocos en Monstrum se dedicaban a trabajar en tales cosas, e incluso alguien tan veterano como Kalarn nunca había tenido plena libertad para manejar un conjunto. Probablemente era pedirles que compartieran sus hallazgos, pero de todas formas no podían ocultárselo a Tide. El resto de los conjuntos de armadura se utilizarán en un esfuerzo colectivo, tanto para comprender como para mejorar las tecnologías que contienen. Espero que nos permita crear un diseño que no solo sea potente, sino que también pueda producirse en las fábricas de Monstrum. Tide era muy consciente de que lo que decía habría sido herético, heretical, en la mayoría de los círculos del Mechanicus. Sin embargo, estos eran los individuos que había seleccionado cuidadosamente entre miles de tecnosacerdotes de Monstrum y sus subordinados, no solo por su inteligencia y capacidad, sino también por su disposición a traspasar los límites de sus doctrinas, o incluso a descartarlas por completo. Aunque podrían haber discrepado entre sí sobre la naturaleza exacta de su supuesta divinidad o la falta de ella, ninguno de ellos consideró el hecho de que lo que estaban haciendo sería visto como incorrecto por otros como algo más que una razón para mantener el secreto. Les entregaré a cada uno de ustedes sus trajes donde deseen en los próximos días. Sin embargo, tengo la intención de que los que son para nuestro uso colectivo se envíen a la subcolmena de Deimos. Tengo una idea que quiero probar. Una que podría asegurar que ninguno de ustedes esté en peligro por nuestra búsqueda de conocimiento. Sería un error decir que la mente de la cría residía dentro del propio patriarca Genestealer. Eso pasaría por alto el punto clave de una mente de colmena. Más bien, el patriarca era el nodo central en una vasta red que una vez abarcó una cuarta parte de este mundo y más, tanto la voz principal de un coro como su director. Cierto, eso era insignificante comparado con la incomprensible magnitud del poder de la mente divina, que abarcaba el espacio entre galaxias enteras. Sin embargo, seguía siendo mayor que la mente de cría. Una sola ciudad colmena. No, ni siquiera eso. Lo que hubiera estado creciendo dentro de las torres de la colmena había seguido expandiéndose hacia afuera, como una burbuja disruptiva.
La mente de Cría se había visto obligada a abandonar las defensas preparadas apresuradamente cerca de las torres, cuarta y quinta líneas, que se preparaban contra la invasión enemiga. Había perdido decenas de drones por el fenómeno y se había visto obligada a abatirlos como bestias salvajes. Afortunadamente, el grueso de las fuerzas de la mente de Cría permanecía lejos del extraño suceso, a salvo en las defensas que había construido dentro del túnel hacia Enyo. Por ahora, al menos. El mismísimo patriarca estaba allí, tras las armas más pesadas. No era preciso decir que el patriarca era la mente de Cría en sí, pero sin duda era su componente más valioso, la pieza que la mente de Cría no podía permitirse perder y arriesgarse a su disolución. Sin embargo, ese destino parecía cada vez más probable. A pesar del extraño cambio de táctica del enemigo, su embestida y avance hacia la colmena solo fue ligeramente más lento. El enemigo no parecía ser consciente de la ubicación del grueso de las fuerzas de la mente de Cría, y optó por un avance generalizado hacia toda la colmena, especialmente hacia las torres. Existía la posibilidad de que lo que hubiera perturbado a la mente de Cría en las torres hiciera lo mismo con el enemigo. La mente de Cría deseaba tal resultado con una extraña sensación que sus drones interpretaron como esperanza y miedo a la vez. La mente de Cría consideró a su patriarca por un momento. Mientras sobreviviera, existía la posibilidad de contactar con la mente divina, una vez que cayera la tormenta disforme. ¿Serían suficientes sus defensas? Ya sabía la respuesta a esa pregunta. El patriarca se puso de pie y un grupo de genestealers de raza pura se alzó con él. No podía huir a Enyo. No podía huir a Manía. Y no podía quedarse en Uiro. En el desierto, entonces. ¿Pero podría sobrevivir allí, por sí solo? Quizás. Pero necesitaría comida y no sabía cuánta había. De ahí los genestealers de raza pura. Proporcionarían suficiente biomasa hasta que la tormenta disforme amainara. Tenían que hacerlo. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, compartan, suscríbanse y comenten para que esta comunidad siga creciendo. Vie.